El libro de Éxodo nos revela a nosotros la habilidad que tiene Dios de liberar a una nación entera del dominio de la esclavitud, que es un símbolo de pecado. Cómo Dios nos liberta de la esclavitud. Y los primeros capítulos de este libro de Éxodo, los primeros 6 capítulos, describen la forma dolorosa de la realidad de la esclavitud del pueblo de Israel. Además, nos hablan de cómo Dios eligió y preparó al instrumento que él iba a utilizar para liberar al pueblo de Israel. Y ese fue Moisés. Moisés en el principio, en estos capítulos 3 y 4, él aparece como un hombre tímido, como un hombre inseguro que se siente incapaz de cumplir con el cometido que Dios le da. De que Dios le estaba asignando una tarea y él dice, si yo no sé hablar, pero mejor búscate a otro. Él empieza a poner muchas excusas, pero él era la persona que Dios había seleccionado para eso. Sucede mucho con nosotros. Ponemos excusas, pero ¿por qué yo? Pero fulanito es mejor, pero dile a sutanito. Y Dios te dice, no, eres tú. A partir del capítulo 7, cuando entonces vemos nuevamente a Moisés, cuando Moisés acepta el llamado de Dios, la encomienda, y va donde el faraón, vemos a un Moisés totalmente distinto. Vemos a un Moisés, una persona segura y confiada. ¿Por qué? Porque sabe que Dios está con él. Dios lo estaba ayudando en todo momento. Dios lo iba a estar acompañando. Y esos capítulos, del capítulo 7, el capítulo 8, 9, 10, 11, lo que vemos es un enfrentamiento entre Dios y el faraón. Dios y el faraón, entre el bien y el mal. ¿Cómo vemos ese enfrentamiento? A través de las diferentes plagas que Dios envía. Porque Dios le había dicho a Moisés, ve a donde el faraón y dile que deje ir a mi pueblo. Pero el faraón dijo, ¿quién es ese Dios? Yo no conozco a Dios y tampoco voy a dejar salir al pueblo de Israel de aquí. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel era el que construía muchas cosas allí en Egipto. No podía quedarse sin esa mano de obra. Así que hay un enfrentamiento directo entre nuestro Dios y el faraón. Entre cada una de las plagas que Dios envió es un enfrentamiento entre los dioses de Egipto. Cada plaga representa a uno o más o varios de los dioses que tienen allí en Egipto. Era un enfrentamiento directo. Pero la última plaga que Dios envió, la 10ª plaga, esta era la señal, la definitiva para dejar salir al pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel no estaba exento de esta plaga. Cada persona allí tenía que marcar las puertas de su casa con la sangre derramada por el cordero. Si no tenías esa sangre derramada del cordero, cada uno de los primogénitos iba a morir. No importa si, es que eres muy bueno, hace buenas obras. A veces la gente piensa que porque la gente sea buena, van a ir al cielo. Y no es así. Tú tienes que recibir a Cristo como tu Salvador. Y asimismo, esa última plaga era un símbolo, un tipo de Cristo. De que tu casa tenía que estar marcada para poder ser libre de esa última plaga. Y fue lo que marcó la salida, el fin de esa esclavitud y el comienzo hacia Canaán. Pero al salir de Egipto, el salir de Egipto no significaba ya ellos son perfectos, no, ellos seguían siendo seres humanos. Es por eso que Dios, en su inmensa sabiduría, hizo planes para estar con ellos a lo largo de todo este camino, para acompañarles, para guiarles, para orientarles, para dirigirles el camino. Y la Biblia nos dice en el capítulo 13, en los versos 21 y 22, Jehová iba delante de ellos, de día en una columna de nube, para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego,
para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Dios se hizo presente dirigiéndoles a ellos por todo el camino. Y cuando llegamos al capítulo 14, el pueblo de Israel está frente al Mar Rojo, descansando. Y de repente ellos se encuentran con que el ejército del faraón viene persiguiéndoles. Y ellos están rodeados de unas montañas a los lados, el mar al frente y el ejército detrás, y ellos dicen: no tenemos salida, no tenemos escapatoria, y empiezan a clamar: Señor, ¿para qué nos sacaste de Egipto para morir aquí? Pero Dios nuevamente se hace presente y Dios abre camino a través de ese mar rojo y ellos cruzan en seco. Una vez ellos cruzan, ahí mismo el ejército del faraón, que quiere también cruzar, es muerto porque fue sepultado debajo de todas esas aguas que taparon el camino que se había formado. Así que en este capítulo 15 después, lo que vemos es que un cántico de Moisés y de María, la celebración. Ellos empiezan a cantar, a alabar y a adorar el nombre de Dios. Todo lo que nosotros leemos son exaltaciones, alabanzas al nombre de Dios. ¿Por qué pudieron hacer esto? ¿Qué fue lo que hicieron? Alabar a Dios. ¿Por qué? Porque ellos sabían que, mira, si no fuese por Dios, nosotros no hubiésemos podido salir de esta tempestad, de esta emboscada que teníamos aquí, ¿verdad? Y ellos lo que dicen es: mira, ellos empezaron a ver, Dios fue el que lo hizo posible. Dios es el que nos ha ayudado. Y el centro de todo fue Dios. Por eso ellos pudieron alabar, cantar y hacer una celebración, porque Dios estaba en el centro y no yo. Y antes de terminar este capítulo 15, lo que vemos es que Dios les entrega estatutos y ordenanzas. Allí Dios les dice: si ustedes oyen atentamente la voz de Jehová e hicieren lo recto delante de sus y dieran oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ¿verdad? Dios le está entregando ya desde que pasaron el Mar Rojo, desde el comienzo de esa caminata rumbo a Canaán, ya Dios les ha entregado los principios que están escritos en los mandamientos. Lo que pasa es que después en el monte Sinaí, Dios se los entrega de forma escrita en tablas de piedra. Pero ya desde el momento en que cruzaron el Mar Rojo, los principios fueron entregados. Dios les entrega los mandamientos, 10 mandamientos, para que estuvieran presentes mejor el principio del amor. Este es el principio que se manifiesta en 2 grandes mandamientos. Los primeros 4 mandamientos que hablan del amor a Dios. Y los otros mandamientos, el amor que nosotros tenemos que tener a quienes, a nuestro prójimo. Los mandamientos que Dios nos ha entregado. Son sabios consejos de viaje para nosotros. Dios les bendiga.